Bien, distinguidos amigos, bienvenidos. Les doy la bienvenida a nombre del Instituto Interamericano para la Democracia en nuestro ciclo temas que hoy es presidido por nuestro director y consejero, don Carlos Alberto Montaner, para recibir a nuestro invitado especial, el ingeniero Enrique Bolaños, expresidente de Nicaragua, que hoy día nos va a hablar sobre el tema de los expresidentes y la democracia en América Latina. Como ustedes conocen, el ciclo temas del Inter-American Institute for Democracy es un evento que realizamos periódicamente con el propósito de generar la discusión de temas de actualidad y de temas de interés respecto a la democracia, a la libertad en América Latina. En esta ocasión lo hacemos junto con el Miami Consortium, que es una unión de los centros de estudios latinoamericanos de la Universidad de Miami y de la Florida International University, y que está presente acá uno de nuestros coauspiciadores, el director de este consorcio, que es el profesor Ariel Harmony, a quien doy la bienvenida. Quiero agradecer la presencia del presidente Bolaños y del equipo que lo acompaña, que ha tenido la gentileza de separar parte de su agenda en esta visita a los Estados Unidos para participar con nosotros en este evento. Quiero dar una especial bienvenida al profesor Schuman, Mark Schuman, de la FIU, que hoy día nos acompaña, y a todos nuestros invitados especiales. Como ustedes saben, nuestro instituto busca promover y difundir los valores de la libertad, la democracia y la institucionalidad en América Latina. Está integrado por académicos, políticos, empresarios, profesionales y gente de diferente nacionalidad. No es una entidad de connotación partidaria, no es una entidad proselitista, es más bien un escenario abierto al diálogo y al debate con la única condición del respeto a las ideas de los demás, y en ese sentido, en el ejercicio de ese propósito, estamos hoy día aquí. Voy a pedir a nuestro director, don Carlos Alberto Montaner, tenga la gentileza de presentar a nuestro invitado especial del día de hoy. Un saludo a todos y gracias por acompañarnos esta mañana, señor Schuman, los miembros también de la Universidad de Florida y FIU. Y gracias, Carlos Alberto, por tus palabras introductorias. No traigo un discurso preparado para leerlo en X número de minutos, y voy a tratar de ordenar un poco mis pensamientos para satisfacer las curiosidades que nos pide Carlos Alberto Montaner este día. Si uno quiere tratar de abordar lo que significa para un expresidente de un país de Centroamérica, no digamos los países grandes de América Latina, pero de los pequeños de Centroamérica, bastante modestos en sus alcances, aún con enormes posibilidades y oportunidades de futuro que tenemos, pero que sí tenemos una vida sabrosa en Nicaragua comparado con el congestionado tráfico de Miami, lo que tardamos en llegar hasta acá, tratar de encontrar el parqueo, y allá pues más placentera la vida, más tranquila por lo pequeño del país. Esos son los beneficios de vivir en una patria pequeña, pero azarosa, porque hemos tenido desde la independencia una vida muy azarosa, muy difícil, llena de tantas revoluciones y cambios de gobierno incontrolables, que si les cuento un poquito podemos ir ejemplificando para ver en América Latina lo que eso podría
traspasarse de Nicaragua al resto de los países de América Latina. En la búsqueda de la libertad, la democracia, la cura a la pobreza, que no hay una cura absoluta en ninguna parte, pero reducirla a niveles por lo menos adecuados y satisfactorios para todos. Como expresidente, ese fue el objetivo que me puse como expresidente y creí que podía llenar bastante a través de una biblioteca virtual por internet. Habemos unas personas, y en todas partes del mundo creo que así es, pero especial, de alguna manera especial en Nicaragua, que somos, digamos, ricos en información y hay otros que son pobres en información. Y la información, por lo menos en esta vida moderna, es esencial para el desarrollo humano. Ya no es la cantidad de tenencias de tierra lo que lo hace rico a uno. Después, en la otra ola, era tal vez tener acciones, inversiones en empresas. Hoy día diría yo que es el manejo de información y no podemos tomar decisiones sin tener la información. Es por ello que decidí hacerlo en esta biblioteca que venimos a presentar ahora a los que hablan español en Miami, que es la inmensa mayoría de toda la Florida, creo yo. Y hay de repente algunos que hablan inglés, ya quedan pocos. Pero este es Miami, casi la capital latinoamericana, en todas partes. Don Norman Caldera, bienvenido. Nuestro ex canciller Norman Caldera nos visita. Gracias, Norman. Pues el objetivo era precisamente poder brindarle al estudiantado, al ciudadano en Nicaragua, especialmente porque se trata de cosas nicaragüenses, la oportunidad de tener esa información que de otra manera no la puede obtener. Estuve presentando la biblioteca en casi todas las universidades en Nicaragua y en muchos lugares preguntando cuántos libros tiene la biblioteca de la universidad. Y son bibliotecas bien pobres, por la pobreza del país también, más tal vez la pobreza de espíritu. Pero hay libros de historia valiosísimos que todos deberíamos leerlos en Nicaragua, y se encuentra que en una universidad tal vez no hay ningún tomo, ningún ejemplar, o si acaso hay uno o dos. En la que más encontré son 2 ejemplares tal vez de los libros más valiosos que debería disponer un estudiante de asuntos nicaragüenses. Entonces esto brinda esa oportunidad. Y fue el principal propósito de la fundación de esta biblioteca y quererla hacer de esa manera. Porque la información es un elemento esencial para el bienestar individual de la sociedad entera. Si uno ve, y yo pensaba mucho lo que sucede hoy día en Grecia, y eso que sucede en Grecia nos ha sucedido a nosotros, está sucediendo en Estados Unidos, está sucediendo en el mundo entero. Querer vivir por encima de los medios que uno tiene. Desde pequeño, la enseñanza de mi padre fue no gastar más de lo que uno tiene, no enjaranarse, no adquirir deudas que luego lo ahogan a uno.
Y creo que es lo que sucede aquí y lo que sucede en Grecia y lo que sucede en el mundo entero y en Nicaragua. De manera que cuando llego al gobierno era lo primero enderezar las finanzas. El Córdoba, que valía durante décadas 7 córdobas por $1. Incluso corría el Córdoba en Costa Rica, en todo Centroamérica y en algunos lugares de otros países en el mundo, como en el Canadá, aceptaban a ciertas personas el Córdoba y lo convertían al dólar canadiense. Y después de los desastres de mala administración económica, que sucedió también de otras maneras en los restantes países latinoamericanos, llegó a valer 2,5 millones de córdobas por $1. Había billetes de 10 millones de córdobas que no compraban más que una Coca-Cola. Ese estilo de vida que ha dañado mucho a nuestros países latinoamericanos y ahora lo está dañando en muchas otras partes, es una de las conductas que debe cuidar un mandatario en preservar su moneda, su conducta y su manera de manejar las finanzas. Guardando las proporciones, entiendo que Estados Unidos hoy tiene un déficit fiscal equivalente casi al 10% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Ese más o menos es el que yo heredé del gobierno anterior cuando llegué a la presidencia. 9,7% de déficit fiscal relativo al Producto Interno Bruto. Gracias a que tuvimos una conducta y una práctica de disciplina fiscal y de disciplina en el manejo de los recursos del país, obtuvimos del Club de París, por fin, la condonación del 80% de la deuda externa que teníamos, cosa que no la puede gozar Estados Unidos. Pero sí, nosotros logramos gozarla y con eso entregué un gobierno que tenía menos del 0,5% de déficit fiscal sobre el Producto Interno. Son grandes avances que hace que el país mejore y el bienestar de la población también. Don Horacio, bienvenido. Gracias. Les narro esto porque sucede en casi toda América Latina, nos ha sucedido mucho en Centroamérica, que no cuidamos nuestras finanzas y no nos sujetamos a poder vivir dentro de los medios de que disponemos. Y don Carlos Alberto narraba algo de lo que se decía en mi campaña. Pero fuera de eso había un mensaje mucho mejor que ese, Carlos Alberto. Y es por lo que decían que yo no iba a ganar esas elecciones. Porque sabiendo que es un país pobre, se me ocurre pues lanzar mi candidatura y buscar cómo ayudarle a Nicaragua desde la presidencia. Y al salir a ofrecerme y decirle a la gente, al ciudadano en Nicaragua que votaran por mí, ¿qué es lo que puedo ofrecer si no hay nada que dar? Entonces yo los invitaba y les decía, y fue el eslogan que usé, y todavía hay niños pequeños que en ese entonces, hace 11 años, me veían por televisión, niños de 2 y 3 años, y me ponían ese apodo, porque yo decía, hagamos un trato, le ofrecía al ciudadano. Yo voy a buscarte oportunidades, pero para que vos trabajes, te remangues la camisa
y la aproveches porque solo vos podés ser el artífice de la solución de tus propios problemas. Y me decía, ¿cómo esperás ganar con eso? No vas a ganar, no ofreces nada. ¿Y qué puedo ofrecer si no hay nada que ofrecer? Pero la gente se convenció que más empleo sí se podía de esa manera. Que mejorar su vida sí se podía si le da uno oportunidades y cada quien las aprovecha. Porque estar regalando lo que no se tiene o prometiendo cosas que no existen y luego hay que cumplirlas. Y creo que quizá algo por el estilo es lo que ha sucedido en algunos de esos países que salen los candidatos, ofrecen y hay que ofrecer para que voten por uno y después hay que cumplir. Pero para poderlo cumplir, si no lo tengo, pues bueno, lo voy a prestar y luego hay que pagar. Y ese es el círculo vicioso en que hemos caído, porque vivíamos dentro de la pirámide. Mientras haya crecimiento, tengo los nuevos elementos que pagan los compromisos que voy adquiriendo de futuro. Cautelo que es precisamente que si tuviéramos la disciplina familiar que me enseñaron mis padres desde pequeño y la aprendí y esa es la que apliqué, vivir dentro de tus medios y de repente en emergencias uno puede endeudarse por una enfermedad, una operación, un gasto extraordinario y luego salir de él, pero no vivir de esa manera. Y así es como quise gobernar y tuvimos excelentes resultados económicos que sacó a Nicaragua del estancamiento en que estaba. Todavía es muy poco. Y aquí quiero darles otro pensamiento, válido para todos. Muchas veces aceptamos y decimos, va a haber buen crecimiento económico este año, 4%. Yo recuerdo los últimos 20 años del somocismo, digamos, tuvimos un crecimiento del 6,5% anual. Tal vez mal distribuido, pero crecíamos. Y había mejor oportunidad de salir de la pobreza. Hoy día se habla de un 4% como un gran logro. Si crezco al 4% y digamos que la población de Nicaragua crece al 2%, porque ha bajado de más del 3 que era, ha bajado quizá al 2. Quiere decir que crezco netamente al 2, porque como hay más bocas que alimentar, lo que hay entre todos los habitantes es menos. Y un crecimiento al 2%, para duplicar mi ingreso, necesito más de 25 años. Nicaragua está a la orilla, todavía, de Haití en su pobreza. La producción de Nicaragua es apenas de $1,000 al año. De promedio, lo que produce cada nicaragüense. Quiere decir $3 al día. Y uno ve los titulares en los medios de comunicación. ¡Qué barbaridad! No hay más que $2 que comer al día. ¿Y con cuánto quieren comer? Si eso es lo que produzco. A no ser que me ayuden, a no ser que preste y quede debiendo para poder tener con qué comer más o trabajar con más esfuerzo. No debemos estimular ni decir que es un buen crecimiento el 4%, porque no da. Si Nicaragua tiene hoy $1,000 al año
y crecemos al 4, menos 2. Quiere decir que dentro de 25 años voy a tener 2.000. Estados Unidos tiene 40.000, 50.000. Taiwán, dice Carlos Alberto. ¿Cuánto es que decía? 30.000, 40.000. 17.000. 37.900 dólares al año. Taiwán. En 1950, cuando llega Chiang Kai-shek, era 100 dólares al año. Nicaragua, 100 dólares. De 1950 a hoy, 2011, 12, hemos pasado de 100 a 1.000. $1 que vale menos hoy que esos 100. Y Taiwán pasó de 100 a 37.000. ¿Por qué si pueden ellos no podemos nosotros? Porque han tenido una política de democracia, de inteligencia también en su desarrollo. Cuando llega el sandinismo a Nicaragua, como dato para ustedes, el modelo de desarrollo que se escoge es el cubano de hoy. Confiscar las propiedades, todo es de todos. El Estado, el gran patrón, decide quién va a usarlas, qué va a producir, cuánto va a producir y a cómo lo va a vender y a cómo se lo voy a comprar yo mismo, el Estado. Carlos Alberto sabe muy bien, digamos, la reforma agraria que hizo Taiwán en los años 50. Chen Chen, el vicepresidente, fue el encargado entonces de llevarla a cabo. Y yo me dediqué a estudiarla en los años 80 a profundidad y se la recomendaba a los sandinistas: si van a hacerla, sigamos el modelo de Taiwán. ¿Qué hizo Taiwán? Este es un bonito modelo para toda América Latina. Digamos, todas las tierras, toditiritititas, las tierras agrícolas, pasan a poder del Estado. Y se las voy a pagar a toditititos aquellos personas con unos bonos industriales. El que esté trabajando su tierra, la persona que esté hoy trabajándola, puede reclamar y decir: la tierra que yo trabajo, quiero preservarla porque es mía, me pagaron los bonos y la recompro con esos bonos industriales. O puedo decir: acepto el bono industrial en vez de la tierra. O el campesino que la está trabajando y paga un arriendo al dueño, puede decir: yo la compro. Aunque no ha recibido nada para comprarla, pero va a recibir a 20 años plazo, que puede pagarla con cosecha. Y crearon 2 monedas para pagar la cosecha. Una le llamaban de papa dulce para las tierras altas y otra con arroz para las tierras bajas inundadas. E hicieron, de acuerdo a los valores de mercado de cada momento, en libre oferta y demanda, los valores equivalentes de cada una de estas cosechas a diferentes otros productos agrícolas. Supongamos que siembran maíz. Entonces, una libra de papa dulce equivale a tantas libras de maíz. Y yo me comprometí a pagar tantas libras anuales por el pedazo de tierra que compré, que no sembré papa dulce, sino que sembré maíz. Entonces tantas libras de papa dulce que debía pagar, convertidas a libras de maíz, tengo que pagar tantas libras de maíz. Crearon un banco agrícola para eso, para el manejo de estos bonos y de las tierras. ¿Qué es lo que significó eso? Lo que Chen Chen quería era al dentista, digamos,
que era un terrateniente en Taiwán y que tiene esas tierras, pero que él trabaja en su profesión de dentista, le dan unos bonos. Y como él no está trabajando la tierra, pues le quedan los bonos en vez de la tierra. Pero lo obligan, con esos bonos, a meterse a industrial. Y dice, pues yo qué sé de industria. Pero está aquí don fulano de tal, con perencejo de tal, que están haciendo una empresa que vamos a hacer radio. Yo me voy a meter con ellos y voy a comprar acciones dando los bonos industriales. Que esa empresa puede coger esos bonos industriales, ir al banco, cambiarlos por dinero para comprar la maquinaria y trabajar en industria. Y ese dentista, que por lo menos sabía leer y escribir, y más que eso, comparado con un campesino, quizás analfabeto entonces, que lo sientan en una junta directiva a manejar una empresa. Y lo convierten de terrateniente parcial que tenía la tierra y no la trabajaba, a industrial. Y comenzó el desarrollo industrial de Taiwán, convirtiendo a la gente de esa manera. Son modelos que uno puede seguir, y los discutía con Jaime Huilo, que era el zar de la tierra en Nicaragua, que seguía el modelo cubano. Claro, ¿qué pasó? Que la moneda de 7 córdobas por dólar pasó a 2,5 millones de córdobas por dólar, por ese modelo, que igual más o menos sucedió en Cuba. Son modelos que uno puede aprender de otros países que han tenido éxito. Y Taiwán ha tenido un gran éxito industrial, sin duda alguna. Eso hace poco, más o menos, lo publicó Carlos Alberto en un artículo, quizás es viejo, pero salió hace poco en la prensa en Nicaragua. Pues el esfuerzo mío, para concluir, termino la presidencia y ¿qué puedo hacer? Hay un pacto que hizo Ortega con el doctor Alemán, que le dio Alemán a Ortega bajar al 35% el nivel de votos para salir electo presidente. Ortega nunca había sacado mucho más de 40. Y lo bajan a 35. Dice, ahora sí puedo llegar a la presidencia. Y llegó con 38. Son malas decisiones, pero basadas en el caudillismo latinoamericano, de que yo lo que quiero es seguir siendo caudillo de mi partido, pensó el doctor Alemán, y me retiro de la presidencia a cambio de que yo le bajo al 35%, a cambio de que el presidente pase automáticamente a ser diputado en el Congreso, en la Asamblea. Un trueque político que ha causado un gran trastorno en el país. Lo opusimos, pero no se pudo. El resultado es lo que tenemos ahora. Malas decisiones. Alemán, con su caudillismo, deja la presidencia, llega de diputado al Congreso y es presidente del Congreso. Y ahí manda. El caudillismo nos ha perseguido desde nuestra independencia en 1821. Les voy a dar un dato con preguntas a ustedes. Estados Unidos se independiza 1776. 1780 ya tiene su constitución, más o menos, 80, 81. Y ya el primer presidente, Washington, ya es electo pues constitucionalmente como el primer presidente.
Querían hacerlo rey. Gracias a Dios no aceptó, porque hubiera sido rey de aquí, porque era la mentalidad entonces. Pero nosotros nos independizamos, es verdad, en 1821, pero teníamos una federación centroamericana que se rompió en 1838, 30 de abril de 38. O sea, somos 38, casi 60 años más jóvenes que Estados Unidos, constitucionalmente hablando. Y siendo 60 años más jóvenes que Estados Unidos, Barack Obama, el presidente actual, es el número 44 en Estados Unidos. ¿Qué número fui yo o es Ortega ahorita en Nicaragua? Siendo 60 años más jóvenes que Estados Unidos, que ha tenido un orden continuo, modelo de cambio ordenado, sin golpes de Estado. ¿Qué número creen que es Ortega? ...110... que significa desorden administrativo. Y yo no sé, en los restantes países latinoamericanos también, ¿por qué número andaremos? También en muchos, tantos golpes de Estado y revoluciones, pero son datos fríos que algo dicen. Me he puesto a escribir, y este ya es el último para cierre. Me he puesto a escribir sobre las amnistías que hemos dado. La amnistía es un indulto, un perdón al niño que es mal portado y está castigado, no puede ir al cine. Pero de repente el papá pues le levanta el castigo, por perdón, por lo que sea. Cuando es indulto, el delito se cometió, pero te perdono el castigo. La amnistía es amnesia, olvido. Lo que dice que existió, no existió. Que mataste a fulano, no lo mataste, no existe. Y por lo tanto no existe el castigo porque el delito no existió. Esa es la amnistía. En 190 años de vida independiente, desde 1821, ya metiéndolo hasta allá, hemos dado casi 40 amnistías, es decir, más o menos una cada 5 años. 5 años aproximadamente. Y estoy enumerándolas y contando el cuento del pleito que causó el perdón. Si no hay perdón, es porque no hubo revolución, pleito, golpe de Estado, lo que sea que se perdonó. Algún delito que perdonó. Yo no sé cuántas habrán en Estados Unidos, a mandatarios y revolucionarios y en otras partes, pero es indicativo de la vida desordenada que hemos tenido. Y cuando uno se mete en la presidencia y quiere ordenar esas cosas, y las patas del caballo patean duro. Y desde la silla de la presidencia, donde uno está sentado ahí, siente los golpes. Es difícil. Menos yo, que de 92 diputados en el Congreso, en la Asamblea, yo tenía 9. Y así pues logramos hacer algunas cosas. Pero si hemos tenido, como teníamos de verdad la mayoría, y se ha quedado fiel conmigo, con el partido que estábamos ahí, pues pudimos haber evitado muchas cosas y haber hecho una mejor tarea en ese momento. Pero se hizo lo que se pudo. Y ahora quiero rendir cuenta de lo que hice. Entonces es la biblioteca. Tiene 2 grandes secciones. Una sección donde está todo lo de mi presidencia. Tengo 27.000 documentos puestos ahí, en toda la biblioteca. Me faltan poner tal vez como 30, 40, 50.000 documentos más, que van a ir apareciendo poco a poco.
pero tenemos en 2 secciones todo lo de la presidencia y luego otra sección, temas nicaragüenses. Hay historia, hay geografía, hay Rubén Darío, hay sobre la vida de Sor María Romero, hay la Guerra Nacional, hay cantidad de libros y documentos de otra índole nacional. Está una sección con todos los tratados que ha firmado Nicaragua y documentos afines a los tratados también. Todo documentado para el historiador, el investigador, el curioso, el estudiante que quiera conocer o busca datos, un Google pequeñito, Nica, que tal vez indiscutiblemente los no nicaragüenses, pues tal vez no les llena conocer tanto de la historia de Nicaragua, pero algunas cosas que medio sirvan de modelo o de ejemplo o de comparación, pues está la biblioteca La Orden. La entrada es www.enriquebolanos, una sola palabra sin la tilde de la ñ, porque no la aceptan, enriquebolanos.org, organización. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Más que agradecerles habernos visitado esta mañana, contarles algunos puntos destacados que me parecen que complementan la ilustración que quería darles a ustedes de las vicisitudes de una presidencia, de un gobierno, de los problemas que enfrentamos en América Latina. Vemos el caso de Honduras, ahorita lamentable, cárceles hacinadas. Está llegando mucho pandillero, tanto hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, como que han estado aquí, especialmente de Los Ángeles, y han regresado, han sido mandados de regreso a casa por Estados Unidos, y ahí están formando sus pandillas y hay grandes problemas en el país y en toda Centroamérica. Nicaragua todavía no sufrimos eso, gracias a Dios. No sé cuál es el milagro sociológico que hace que no lo suframos, pero estamos incluso con menos índice que Costa Rica, gracias a Dios, hasta hoy. Y ojalá así sea y así siga. Estoy dispuesto a preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ante todo, presidente Enrique Bolaños, muchas gracias por acompañarnos. Es un verdadero honor para esta institución tenerlo a usted como invitado especial, porque quienes conocemos la historia contemporánea de Nicaragua sabemos de la importancia extraordinaria que ha tenido usted en la entronización de las libertades y de la democracia en el país y lo que ha significado para ese pueblo. Yo tuve las primeras noticias de este personaje singular que es el ingeniero Bolaños, cuando lo veía dar una batalla sin fin por el rescate de la democracia en el momento en el que los sandinistas padecían del espasmo revolucionario más virulento, cuando estaban en la fase guevarista de los años 80, y aquel líder empresarial solo, sin prácticamente recursos, era una voz permanente en contra de los sandinistas a base de arriesgar su vida y arriesgar su bienestar y de perder como perdió todas sus empresas como consecuencia de los atropellos de los sandinistas. Luego, cuando el sandinismo se vio forzado a ir a unas elecciones por la falta del apoyo soviético por una parte y las presiones internacionales y la crisis infinita a la que había llegado Nicaragua con una desastre en el terreno económico y en el desabastecimiento que llevó al país al borde, no al borde, lo llevó al colapso.
Y como consecuencia de todo eso se produjo el proceso electoral que trajo la democracia y la libertad. En ese momento, uno de los candidatos posibles a encabezar la oposición fue Enrique Bolaños, y tenía, yo recuerdo, grandes simpatías en una parte sustancial del pueblo nicaragüense. Pero su turno en la gobernación del país llegó primero como vicepresidente del señor Arnoldo Alemán en el 96, y luego como candidato a presidente en el 2002. Y recuerdo en esas elecciones, el 2002, que parecía que podía ganar Daniel Ortega. Hubo o una manipulación de las encuestas o se creó un extraño estado de opinión donde una y otra vez veíamos y leíamos en los periódicos que la candidatura de Enrique Bolaños podía perder frente a la de Daniel Ortega. Cuando llegaron las elecciones, triunfó. Yo creo que fue muy importante en aquella campaña un anuncio, yo no sé si el presidente lo recordará, pero un anuncio muy eficiente que más o menos venía a decir: si usted tiene que dejarle uno de sus hijos al cuidado de alguien, lo dejaría al cuidado del señor Enrique Bolaños o al cuidado del señor Daniel Ortega. Algo parecido era. Pero era evidente los escándalos que estaban circulando sobre la vida privada y sobre el horror de la vida privada del hogar de Daniel Ortega, ponían de manifiesto que ninguna persona con dos dedos de frente hubiera podido poner ni su hogar, ni su negocio, ni nada en las manos de aquel personaje. Bueno, lo cierto es que ganó contundentemente con un 53% de los votos, el otro sacó el 42%, es decir, fuera una victoria muy clara. Y gobernó durante 5 años, y lo cierto, él tiene los datos, ojalá que nos los cuente, lo cierto es que su presidencia le trajo más prosperidad al país, continuó como las 3 presidencias, hay que decirlo, las 3 presidencias democráticas del post-sandinismo enderezaron a Nicaragua, que estaba en el suelo en el año 90, cuando doña Violeta llega al poder. Aquello era realmente, y me acuerdo de haber estado en Nicaragua en ese momento, era tremendo lo que uno veía. Y sin embargo, los 3 gobiernos que vinieron después y el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños consiguieron encarrilar a ese país de nuevo. Ese país, desgraciadamente, probablemente con carácter provisional, ha perdido la brújula, pero no por alguien como Bolaños, que fue la representación de un político absolutamente honrado, rodeado de técnicos y de un consejo de ministros ejemplar, de gente muy bien formada, que hizo las cosas lo mejor que pudo dadas las circunstancias económicas y sociales del país. Yo creo que para todo demócrata que ame las libertades es un verdadero privilegio poder tener contacto con el ingeniero Enrique Bolaños y escucharle hablar de sus experiencias como presidente. Yo creo que podemos aprender mucho, y yo quiero, antes de darle la palabra, darle ese aplauso que merece de todos nosotros. Presidente Bolaños, en primer lugar, yo quedo muy complacido y admirado de 2 cosas. Una, su sencillez para decir las cosas, y otra, su humildad. Ojalá muchos presidentes latinoamericanos copiaran, así fuera un poquito, de lo que usted nos ha enseñado hoy, que nos ha traído una forma de hacer gobierno, que es precisamente la que queremos, volviendo las cosas simples. Lo segundo, acaban de pasar unas elecciones en Nicaragua, bastante cuestionadas. En otros países pasa algo similar, pero las cosas siguen como van. No hay un cambio político que permita cuestionar y debatir y rebatir esas decisiones que no son las de la mayoría del pueblo. ¿Usted qué piensa sobre eso, por favor?
Esas elecciones tan cuestionadas en Nicaragua salen, en primer lugar, generadas, como les decía yo, bajar que con el 35% de los votos se puede ganar una presidencia sin que haya segunda vuelta. En la primera vuelta, y se ganó esta con 38%, la del 2006, esta vez no. Esta vez fue más del 60% de los votos. El candidato que sale y el partido en segundo lugar en estas elecciones de ahora, del 2011, alega que él ganó las elecciones. Sin embargo, todos tenemos una gran duda clara, legal y honesta, que yo lo único que podría decir que la prueba de lo que se podría llamar el fraude electoral, la prueba para mí es que no hay prueba. La prueba es que no hay prueba. Según la ley, el organismo que vigila las elecciones, que se llama el Consejo Supremo Electoral, debe al final del recuento de los votos publicar todos los precintos, todas las lugares, las urnas donde se vota, dando los datos de cuántos votos hubo en cada una de esas. Son como 13.000 urnas en esta elección pasada. Y salen los periódicos las listas enormes, pero cualquiera puede ponerse con una sumadora y decir suma o no suma, y certificar cada uno. Y hay organismos que eso lo hacen. Pero ni el organismo encargado de publicarlo lo ha publicado. No hay prueba de que contó bien, ni hay prueba de que contó mal. Los observadores, la OEA, Organización de Estados Americanos, que llegó e hizo una fórmula que ha usado en muchos países y en cada una de las elecciones, un cálculo matemáticamente basado en probabilidades. X número de urnas escogidas, no al azar, sino conocen por elecciones pasadas cómo más o menos se vota en cada lugar. Yo no sé, pero pues son cosas técnicas. Pero en 20% de las urnas escogidas por la OEA para tabular y comparar si el dato coincide con el nacional, no le permitieron a la OEA entrar a las urnas y ver y vigilar y contar. Entonces su cálculo económico o su cálculo aritmético, matemático de probabilidades no vale, porque no tuvo el número que necesitaba para poder dar el resultado. Yo me acuerdo los años de estudio aquí, era inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la gran cantidad de ejemplos que teníamos que resolver eran datos militares. Voy a comprar 10 millones de tiros del arma tal. No debe tener más del 0,5% de balas fallidas. Haga sus cálculos que las va a recibir. Claro, para probar si sirve o no hay que dispararla. Entonces hay que hacer unos cálculos matemáticos bien hechos y decir, no existe más del 0,5% o más del tanto por ciento de balas fallidas. Igualito en las elecciones, así lo hicieron. Pero si no puedo analizar la cantidad que dicen mis cálculos matemáticos, yo no puedo certificar y decir que valió o no. Es decir, la OEA no puede certificarlo. Sabe y lo dice que hubo una gran cantidad de irregularidades. Llegó también una misión de la Unión Europea con sus inspectores, etcétera, y lo mismo dice,
no puedo dar constancia de nada, más que hubo una gran cantidad de irregularidades. Y por último, como le digo, si el organismo encargado publicara cómo hizo sus sumas de una por una de las 13.000 urnas, podríamos tener alguna credibilidad en el resultado final, que dio una victoria gigantesca de control, ¿verdad?, total de las elecciones. Es cuanto sabemos. Si una persona dice, sé que hubo fraude, tiene razón. Si otra persona dice, sé que no hubo fraude, también tiene razón. La prueba es que no hay prueba. Presidente Bolaños, quería hacer dos comentarios y una pregunta. El primer comentario es que parte de lo que el Instituto quiere hacer es acercar un poco al mundo académico a la política. Y desde ese punto de vista, que un expresidente ponga la información adecuada para que los académicos puedan trabajar me parece un elemento muy promisorio para ese acercamiento. El segundo es, creo que el gran fraude en la elección de Nicaragua no está dada en el resultado electoral, sino en la decisión previa de una sala del tribunal que declaró inconstitucional la Constitución para habilitar a Ortega a ser candidato cuando la Constitución lo prohíbe. Y la pregunta es la siguiente. Sé que usted tiene una posición muy poco usual respecto al rol de los expresidentes en la política latinoamericana. Me gustaría que nos contara cuál es esa posición. Por la historia de Nicaragua, que hemos sufrido tanto la reelección, a través de nuestra vida ciudadana hemos tenido, desde independiente, hemos tenido 10 constituciones. Estados Unidos tiene una, con algunas puntuales reformas, allá totalmente nueva, 10 diferentes constituciones. Y se han hecho generalmente, precisamente, todas ellas, las 10, dicen no habrá reelección. Una vez en la presidencia y a casa. Y casi todos se reeligen. Modernamente, solo doña Violeta y yo no nos hemos reelecto. Con esa experiencia vivida en ese país, hace 190 años casi, yo creo que uno de los defectos es, mejor dicho, juntos los dos. El caudillismo, que no es solo culpa del caudillo. Somos los que estamos tal vez a la orilla del caudillo y le decimos, vos sos el hombre. Inflamos su ego. El país no puede vivir sin vos. Sos esencial. Y él lo cree. Entonces, los que están alrededor y él forman ese clique que ha dañado duramente, por lo menos seguro, a Nicaragua. Y a pesar que todas las constituciones, no reelección, todos se reeligen. Hacen trucos. Hagamos una nueva constitución. Se llama al líder del otro partido, se ponen de acuerdo, saquen una nueva constitución, yo soy presidente, firmo esa nueva constitución que vale a partir de hoy para mañana, y entonces en esa nueva república yo jamás he sido presidente. Entonces yo me lanzo, y no es que me estoy religiendo, ya va la 10ª república en Nicaragua, pues en la 10ª no he sido. Esa es una manera. Otra manera hay, otras maneras, golpes de Estado y eso. Pero digamos, modernamente, yo noto 3 eventos. Uno, en Costa Rica, la Constitución dice no hay reelección desde 1948, de la Revolución Costarricense. Sin embargo, se apareció un candidato y dice, eso viola mis derechos humanos. Se van a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica y dice, aquí hay 2 postulados en la Constitución que tienen conceptos opuestos. ¿Cuál es el que vale? Y votó a favor de que se viola el derecho humano si se le prohíbe reelegirse.
Y eso, a la orilla de Nicaragua, dio un gran ejemplo a Nicaragua. Si pueden los ticos, ¿por qué no puedo yo? Recordemos, Colombia también trató, pero la Corte Suprema de Colombia le dijo, no se puede, y no se pudo. En Nicaragua, la Corte Suprema, que ya había vencido su periodo, ya la Corte no tenía vigencia, pero se aceptó que sigue vigente. Y esa dictaminó, es violatorio del derecho humano no permitirle que se reelija. Entonces se reeligió. La niña llorona y la china que le pellizca. No sé si entienden ese dicho nica. La niña llorona y la china que la pellizca. La cuidadora del niño. La cuidadora del niño es la china, pues, en nicaragüense. Y el aya o la enfermera de la niña, pues, la pellizca y entonces llora también. Además que le gusta llorar. Señor presidente, me agrada que en su último comentario se adelantó al concepto de que el cual iba a mencionar. Y sus comentarios acerca del caudillismo y el rol del caudillismo en la política nicaragüense y en otras políticas latinoamericanas. Soy historiador y por lo tanto tengo el derecho y el agrado de elegir el grupo que más me complazca para analizar la historia latinoamericana. Y le quiero hacer una pregunta. Supongamos que estamos en uno de estos torneos de debates en que se imponen ciertas reglas en el debate. El debate es acerca del desarrollo político y económico de su país o de cualquier país latinoamericano que desee. Y el reglamento impone la prohibición de hablar acerca de la clase política, los líderes políticos y las instituciones de partido. Es decir, hacer un análisis de la historia latinoamericana y el desarrollo político en el cual no se puede mencionar el caudillismo, ¿no?, o los séquitos jerárquicos de los distintos bandos o partidos. Bajo esa imposición, ¿cómo analizaría usted el desarrollo político de Nicaragua y otros países? Apártese de los caudillos y enfoquen vez en el material humano del cual el caudillo depende, es decir, la población. ¿Cómo se explicaría entonces ese desarrollo? En Centroamérica nacemos a la independencia en 1821 y Centroamérica en general, ese día, 15 de septiembre de 1821, no hubo protestas populares, no hubo peticiones de independencia, habían 10, 12 años antes, pero en ese preciso momento no hay nada. De pronto nos llega de Guatemala que se sentaron los bisabuelos a escribir un acta de independencia, la firmaron y eso fue el 15 de septiembre. A Nicaragua llegó el 26 de septiembre porque la internet era lenta, entonces era a caballo. Y de repente decimos, ¿y qué pasó? ¿Y ahora qué hacemos? Huérfano, ¿qué hay? ¿Y el rey? ¿Y la autoridad? Y nos sentimos huérfanos. Y analizamos y decimos, tengo 3 opciones en este camino, en este momento. 1, pegarme a México con Iturbide, que está pidiendo que nos peguemos con México. Es
hermano mayor, en cierto sentido. Chiapas, por lo menos, que era centroamericana, se fue con México, con Iturbide. Segundo, podemos independizarnos de España, quedar juntos los 5 hermanos centroamericanos en una unión, en una federación como la de Estados Unidos. El Salvador, por lo menos en ese momento, opina que no y dice que quiere ser un estado de la Unión de Estados Unidos y propone, y Estados Unidos no lo aceptó. Y tercera, independiente totalmente, ni con Centroamérica ni con nadie, yo solito. Teníamos esos 3 caminos. Inicialmente se escogió pegarse con México. No duró Iturbide, los mismos mexicanos se encargaron de salir de él, y entonces no nos quedó más que unirnos los hermanos centroamericanos, con grandes dificultades. Y en ese momento ya tanto la idea de cómo vamos a vivir en esta orfandad se torna más bien en una lucha política. Digamos, estamos regidos por los nacidos en España que llegan a Nicaragua y son los que gobiernan. Y en general Guatemala, El Salvador, Honduras, también por los ibéricos, digamos. Y los criollos, que éramos los españoles nacidos ya en Nicaragua, que es la casta que manda. Después todo lo demás, y de ahí nacen los 2 nombres de nuestros partidos. Uno que lo llamamos los timbucos. Yo me imagino, Norman, que eso viene de alguna palabra náhuatl de gordo, ¿verdad? Timba, barriga, gordo, ¿verdad? Entonces, los bien comidos. Y los otros eran calandracas. Calandraca es un piojo, pues, la clase pobre. Y viene esa división de clase más o menos de lucha, en sustitución de las 3 opciones que teníamos de la orfandad que nos deja la independencia. Y desde entonces se vienen formando esos partidos que vienen cambiando de nombre. Cuando llega el capítulo de Walker en 1856, cambian ya el liberal, que se llamó liberal por algún tiempo y después regresó a ese mismo nombre, pero ya se llamaba democrático. Y el timbuco, digamos, cambia de nombre por conservador. Ya son los 2 nombres tradicionales en la lucha, siempre en Nicaragua. Se acentúa más modernamente ya, especialmente a raíz del comunismo en Rusia, de la Revolución Mexicana también, 1913, y más modernamente con la de Fidel en Cuba. Ya se infiltra más esa lucha de clase, que queda bien acentuada con la Revolución Sandinista en 1979, que instiga una lucha de clase, de los que tienen contra los que no tienen, digamos. A pesar que Lenin y Marx y eso lo definían de otro modo. Proletario es el que recibe sueldos y salarios, para simplificarlo. Y el burgués es el que paga sueldos y salarios. Y la revolución rusa, comunista, digamos, está basada en que esta es una lucha de clases que es como Colón, que Colón no inventó América, ahí estaba, pero fue el primero que notó, esto parece, o Américo Vespucio, pues este es otro lugar. Alguien descubrió que era otra cosa. De la misma manera descubrieron que es una lucha de clases que ha existido siempre entre los que pagan y los que reciben los sueldos.
definida más o menos así por Marx y Lenin, simplificadamente, pues. Eso se acentuó en Nicaragua y comenzó una confiscación rampante con la llegada del sandinismo en 1979, incitando más cada vez esa lucha de clase. Eso define más o menos, en grandes saltos, la historia de Nicaragua hasta hoy, sin hablar de caudillos. Pero hay un factor dentro de nosotros mismos que ha sido, dentro de esa lucha, yo estoy escribiendo un libro que le quiero llamar El poder o la guerra, que es la historia de esos 110 que han llegado al gobierno en Nicaragua, uno por uno. ¿Cómo llegó? ¿Cuánto estuvo? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Bien complejo. Solo averiguar cuántos somos es una menuda tarea. Pero le llamo el poder y la guerra porque es como el asaltante, la bolsa o la vida. Entonces, hemos vivido, y por eso es que hay tantas revoluciones y hay tantos perdones, porque todo llega alguien al poder, la bolsa o la vida, el poder o te hago la guerra. Y vivimos en guerra, vivimos en pleito. Sin decir quién es el caudillo, sin mencionar el caudillo. Pero son conductas que hemos tenido. No sé si el canciller opina más o menos de esa manera. Yo es como la veo la historia de nosotros, pues en tres grandes saltos. Sin mencionar caudillos, pero eso es lo que nos ha pasado. Sería entonces justo decir que el caudillismo no ha sido efectivo en su intervención, sino allanar, por lo menos mejorar ese sentido de contienda de por debajo, sea godo contra criollo, terrateniente contra campesino, la noción moderna de Rusia del 17. Es decir, que esas contiendas de alguna forma permanecen, aunque haya caudillismo. Y a lo que voy es que si uno habla acerca de liderazgo político en función de lo que en inglés se diría performance, es decir, cuán bien llegaste a mejorar la situación, el caudillismo aparenta ser relativamente frívolo en función de los problemas continuos del 18 y 19 que habrá. ¿Sería eso parte de su análisis? Yo diría que quizás hasta cierto punto sí. Es correcto lo que usted dice, porque en todos estos 190 años no vemos una mejoría notable. Por ejemplo, el dato del Producto Interno Bruto que les di, que no podemos pasar de una producción de $1.000 al año, $3 por día, de producción, no es lo que le queda al que lo produjo, que es una cosa muy pequeña, pues lo que le queda. Pero el caudillismo en ciertos momentos ha logrado calmar situaciones, pero luego el afán de estar ahí siempre ha resultado en daño posterior. Pero ha habido muchas instancias en la historia que ha llegado alguien que salvó la situación, que por lo menos detuvo bastante un baño de sangre. Por ejemplo, el capítulo Chachagua, que es una palabra nicaragüense que significa gemelo. Los dos enemigos se juntaron para salvar una situación momentánea. Surgió uno de ellos y volvió a causar problemas en su reelección, que volvió a traer el conflicto. Muchas gracias por sus comentarios, realmente es muy interesante lo que ha estado explicando, y le quería hacer una pregunta concreta con respecto a cómo ve usted el futuro de Nicaragua. Acaba de hablar y ha mencionado antes el problema de la producción, el problema de
construir un país que pueda producir más, un país que pueda ser más rico, que tenga otras posibilidades. ¿Dónde ve usted el espacio internacional en donde Nicaragua podría encontrar una forma de producir otros productos, de venderlos? ¿Es volver y enfatizar a Centroamérica como región, el comercio con los vecinos? ¿Es mirar a Asia? ¿Es mirar a Estados Unidos? ¿Dónde está esa posibilidad? Nosotros hemos sido un país básicamente exportador de materias primas. Hablando como materia prima, la misma producción agrícola. No solo cortar un árbol y venderlo recién cortado sin manufacturarlo. Pero básicamente exportamos granos, exportamos carne, exportamos leche, exportamos café, productos agrícolas. Y con el crecimiento mundial, que ¿cuántos somos ya? 7.000 millones, y vienen en crecimiento geométrico, que va a haber muchos miles de millones de personas más que alimentar. El futuro que se espera es agrícola, de necesidades. Nuestros productos, si mejoramos mucho la agricultura, profesionalizándola, llevando a cabo reformas de producción al estilo Taiwán u otros modelos que podamos tener, le puede dar a Nicaragua un gran impulso. Segundo, en mi presidencia terminamos un estudio que tenía yo de vicepresidente, habíamos comenzado, del Gran Canal por Nicaragua, el soñado Canal por Nicaragua. Se está ampliando el de Panamá. En mal momento salí con ese proyecto porque se está ampliando el de Panamá. Estábamos compitiendo. Pero el de Panamá, que era un canal para barcos de 50.000 toneladas, lo están ampliando a 100, 110.000, 120.000. El de Nicaragua puede ser de 240.000 toneladas, el doble que el de Panamá. Estimábamos que nos costaría 20.000 millones. Todavía es factible. Y Panamá está creciendo un 10%. Una de las cosas es el canal. Y otra de las cosas tal vez el sistema bancario que tiene Panamá. Los bancos mundiales están todos en Panamá y le llevan mucha fuente de trabajo también. Pero el crecimiento, creo que Panamá está creciendo como el 10% ahorita. Bien. Menos 2 que crece la producción, se enriquecen 8% anual. Al 8% anual significa en menos de 12 años duplican su riqueza per cápita. Eso es una gran ventaja. Lo está haciendo China, de otro modo. Dicho sea de paso para los cubanos, los Armando, me parece a mí, votemos a Batista, el sistema capitalista que tiene, propiedad privada y lo que sea, y le dimos la vuelta al mundo durante 52 años, y ahora está de vuelta queriendo otra vez, bueno, pues volver a tener derecho a tener tu propia casa. Gran conquista. ¿Ah? 52 años dándole la vuelta al mundo para volver al punto de partida. Y los que se enamoran de esas cosas aplauden ese gran descubrimiento que acaba de hacer Cuba. Ante todo, mi respeto, señor presidente y amigo canciller. El doctor Guillermo Lustó mencionó la importancia de vincular a la academia a estas cuestiones políticas. Yo, como profesor de computación de Miami-Dade College, quisiera ofrecerme, ponerme en contacto con sus técnicos para ver de qué manera podemos promover entre mis estudiantes, pues no puedo hablar a título del Miami-Dade College, pero sí como a título de profesor,
cómo promover entre los estudiantes nicaragüenses y latinos en general ese maravilloso proyecto que usted ha emprendido. Eso por un lado. Luego quisiera que usted me pusiera en contacto y cuando termine el desayuno quizás podamos hacerlo. Por otro lado, bueno, hablaba nuestro amigo de su sencillez y yo diría de ese criollismo que no desdice de su extraordinaria cultura. Pero tengo la parte triste, y es que nuestro querido amigo el doctor Sánchez Berzaín siempre desde el inicio de la fundación del instituto mencionó la tecnología castrista. Yo creo que cuando usted mencionaba el problema de las elecciones de Nicaragua, no debemos dejar de lado que la mano negra del castrismo indudablemente estuvo metida ahí, y que quizás no es un problema técnico tanto de cuenta como de ese dominio macabro que Carlos Alberto tanto ha mencionado en sus obras, que sabe hacer el castrismo en torno a esos mecanismos. Pero la parte linda de la cuestión es que todo tiene su vuelta, y usted mencionó el hecho de esta manipulación de las elecciones, de cómo ellos han promovido esta posibilidad de la reelección. ¿Ha pensado el presidente Bolaños que quizás podría él reelegirse nuevamente? Esa pregunta es más fácil que pegarle a un borracho. En absoluto. No se me ocurre. A mí sí. Primero mi edad, yo ya día de estos cumplo 84 años, suficiente. No soy Balaguer, ni tengo esas aspiraciones. Ya probé una vez, hice lo que pude, hice bastante. Y creo que no debe haber reelección en Nicaragua, por lo menos por 50 años consecutivos. Porque tal vez eso nos limpia un poquito de esa ambición de reelección que tanto ha dañado al país. Y la mejor manera de predicarlo es con el ejemplo. Solo doña Violeta y yo nos hemos ido a casa. Ella se retiró como ama de casa y yo me retiré a poner esta biblioteca. Así creo poderle servir también a Nicaragua, continuar sirviéndole, quizá mejor que en la presidencia. Buenos días, don Enrique. Bienvenido. Roberto Orozco, de la Nicaragua Civic Task Force. Una pregunta, antes también aclarar de que uno, creo, de los grandes logros de su administración fue el Tratado de Libre Comercio, que impulsó tanto el comercio entre los países de Centroamérica como con Estados Unidos. Y hoy un dato de la semana pasada que prácticamente se estima que se aumentó el comercio con Estados Unidos un 70-80% a partir de la base del año base del tratado. Mi pregunta como nicaragüense, bueno, ya nicaragüense americana, prácticamente he vivido aquí casi toda mi vida. Dada su sabiduría, que la admiro mucho, ¿cómo vislumbra usted el día después que Nicaragua deje de tener algún tipo de vínculo con Venezuela, precisamente con Hugo Chávez? ¿Qué va a hacer de nosotros? Una conversación muy rápida que tuve con un diplomático holandés siempre me decía eso. No sé qué va a hacer de Nicaragua el día después. ¿Cuál es su perspectiva? Usted que vive allá, que ha estado en el gobierno y que obviamente como nicaragüense creo que también le preocupa. Yo he pensado mucho en eso también, no tanto como el día siguiente, the day after, como la película aquella, ¿verdad? Es un enigma o un misterio como la muerte. Dios sabrá qué es lo que hay ahí. Nosotros compramos hoy día quizá casi 800 millones de dólares al año en petróleo. Tal vez hay aceites y otras cosas y llegamos 700 millones en mero petróleo. Y que se lo compramos a Venezuela. De eso, Venezuela da 50% a pagarlo en efectivo, y efectivo es 90 días después. Y el resto a 25 años plazo, con el 1% de interés al año. Maganga. Pero no se lo da a Nicaragua o se lo da a Nicaragua.
firma Nicaragua con sus autoridades el IOU, el pagaré a Venezuela a 25 años, o no lo firma ningún funcionario, porque se lo dan a una empresa que se llama ALBA NISA. ALBA es Alianza Bolivariana. Esta empresa es la responsable de pagar dentro de 25 años. Está haciendo las reservas con la disciplina necesaria para reunir ese dinero y pagarlo dentro de 25 años, o le va a tocar a tus hijos, nietos y bisnietos pagarlo. Ese es el misterio como la muerte, no sabemos. Ese embajador que mencionas es lo que él ve, dice, no sé. Ahora, digamos que le ganan las elecciones a Ortega y mañana ya no es Ortega el presidente y es usted el presidente. Y entonces llega a Venezuela y le dice, me debe tantos millones. Exigibles. O no le vendo petróleo si no me los paga ya. ¿Qué sé yo? Son esos negocios que no son transparentes. Uno de los propósitos en poner esta biblioteca es la transparencia, la rendición de cuentas. Están allí todas mis declaraciones de probidad desde 1996, fue la primera vez que me metí en política para ser candidato a la vicepresidencia. Presenté todos mis activos, todo lo que tengo, lo que yo debo, lo que sea, tomo mi balance, que incluyen no los saldos de cuentas en el banco, los estados de cuenta de los bancos. Y todas mis declaraciones, dejé la vicepresidencia, presenté como salí. Me meto a la presidencia, al entrar, presento otra vez otra declaración. Salgo de la presidencia, presento otra, con mis estados de cuenta y todo. Gruesas son así, y están en la web para que las vea quien quiera. Es más, desde que las presenté, cada vez autorizando a la Contraloría General de la República de Nicaragua, délas a publicar a quien quiera que se las pida, a los medios de comunicación, periodistas, lo que sea, entregue lo que le pidan. No está restricto. Es para entregar transparencia y rendir las cuentas a Nicaragua, a todos los nicaragüenses y a todos los funcionarios. Eso, que lo emule toda América Latina, sería un éxito. Pues ya diría, ya tuve algún éxito en poner esta biblioteca, porque ya aparecieron 2, 3, 4, 5 presidentes más dando a conocer esas cosas. Y la rendición de cuentas de lo que hizo o no, están todos mis decretos, todos mis acuerdos, están todos mis discursos, todos mis escritos, todos los nombramientos, y está toda la finanza. Y está cómo recibí económicamente el país y cómo lo entregué. Y el último logro, digamos, el día que me fui de la presidencia, yo lo llamo la mesa servida, porque le entregué servido. Todo estaba listo y hay un señor muy amigo mío, en paz descanse, ya tenía 97 años, que cariñosamente me jaló así suave la oreja y me dice, ¿cómo le dejaste todo ese dinero al siguiente presidente? Lo hubiera gastado todo, no dejes nada. Pero eso no es lo que debe hacer un presidente. Es un continuum. Por aquí voy, eso debe seguir. Y ahí quedó. Generalmente los alcaldes, esos no quieren dejar nada en sus alcaldías para el siguiente alcalde. Pero yo le digo a Ortega, y en el discurso de entrega, entregó la mesa servida. Que una tía, bisabuela, tatarabuela o algo así mía, decía, la política es como un banquete. Unos
sirven la mesa, otros se sientan a comer. Presidente, yo quisiera que me permita la oportunidad de hacer una explicación de cómo yo veo su biblioteca virtual y de la utilización que puede tener por otras personas para los propósitos del desarrollo de Nicaragua. Yo siempre he pensado que la diferencia entre un país desarrollado y un país en vías de desarrollo es que en el país desarrollado la información es libre. En el país en vías de desarrollo la información es poder, se guarda. Yo trabajé durante casi 20 años con el Centro de Comercio Internacional. Nosotros publicábamos estudios de mercado. Estos estudios de mercado se distribuían a todas las bibliotecas de servicios de información comercial para promoción de exportaciones en todo el mundo. Y en América Latina se daba un hecho curioso. Cuando nosotros llegábamos a buscarlos, los estudios, el jefe de la biblioteca los había engavetado para venderlos. De tal manera que la forma en que nosotros logramos romper ese círculo es que en vez de mandar 2 copias mandábamos 25. Con eso ya el jefe de la biblioteca no podía esconder tanto libro, y algunos de ellos aparecían para uso al público. Esta biblioteca permite ese continuum de información que ayuda al desarrollo. Esta biblioteca, por ejemplo, tiene, como dijo el presidente, todos los tratados que ha firmado Nicaragua, todos los documentos relacionados con sus conflictos internacionales, documentos que el sandinismo en su primera etapa borró del Ministerio de Relaciones Exteriores y que yo soy testigo que se tuvieron que reconstruir uno por uno, carta por carta, decreto por decreto, que tenía que ver en los otros países, artículos de opiniones, de periódicos, etc. Aquí están. Si el sandinismo se va y se lleva todo esta vez, no se va a perder porque la información está en la biblioteca virtual del presidente Bolaños. En Nicaragua, todas las bibliotecas, o la gran cantidad, la gran mayoría de las bibliotecas de los centros de información y documentación, o se han quemado durante un terremoto, o se han quemado en una revolución, o se han quemado en una intervención de los marinos de los Estados Unidos, o de los piratas en el siglo XVII y XVIII. Es importantísimo que se preserven de alguna forma, y esa es una labor muy importante que ha hecho el presidente Bolaños. Y tienen aplicaciones inimaginables. Voy a hablar de una y con eso termino. Están en la biblioteca y pronto están fotocopiados, están en forma digital, pero pronto estarán disponibles para ser buscados por forma digital también. Por ejemplo, todas las marcas de fábrica que han sido registradas en Nicaragua. Yo trabajo con una empresa que tiene 107 años de estar en el rubro de propiedad intelectual. Y en este momento hay un monopolio, o hasta este momento había un monopolio del Estado, que en el momento en que ellos decidan llevárselo, se lo podían llevar, como ya lo han hecho antes, donde aparecían los registros de todas las marcas registradas. Eso se acabó. Ahora cualquiera puede llegar, meterse en la biblioteca, hacer la búsqueda y encontrar si una marca que yo quiero registrar ya la registró alguien en Nicaragua. Es decir, la función de apoyo al desarrollo, que yo considero está a la par con la de la transparencia y con lo que es la rendición de cuentas del presidente, que definitivamente es importantísima, pero también a la par de esta está una función de apoyo al desarrollo, como dije antes, que definitivamente está tomando su lugar, está ayudando a cerrar la brecha digital y a poner a Nicaragua en pie, a los nicaragüenses en pie,
con otros países para poder comenzar su desarrollo económico. Gracias, Norman. Bueno, quiero despedirme, agradecerles que hayan venido, que me hayan invitado, pero tengo que pedirles que me permitan hacer un comercial. Ahí les dimos unos panfletitos. Hay una hojita de papel bien importante para nosotros ahí adentro, porque todo esto yo lo hago por amor al arte, gratis. Les pido una contribución personal que me puedan dar. Pequeña, no estoy pidiendo sumas grandes de dinero. Si una persona me obsequia a mí, digamos, $10 al mes por un año, me salva muchas vidas en mi propia vida de la biblioteca. Una cosa pequeñita, ¿verdad? Ahí repartimos las hojitas. ¿Ya las repartieron? Ahí hay una, ¿verdad? Que ahora si quieren poner $1 millón ahí, pues voy a tener que aceptarlo, ¿verdad? Pero no pido tanto. Una suma pequeña que a nadie moleste, que a nadie le vaya a dañar su finanza. Una cosa pequeñita y ahí vamos contribuyendo para ir montando esta biblioteca que... En la metáfora del presidente Bolaños del banquete falta una tercera pata. Es el que tiene que venir a levantar después que alguien ha comido o dejado todo sucio, ¿no? Así ahora. Yo creo que una de las mejores intervenciones, una de las mejores instituciones que había en la época colonial era el juicio de residencia, donde todo funcionario tenía, al terminar su mandato, que rendir cuentas y ser aprobado en su gestión. Si esto ocurría en América Latina, muchas cosas cambiarían. Yo les pediría que, después de escuchar a Horacio Aguirre, me acompañen a saludar al presidente Bolaños y agradecerle su intervención. Gracias. Horacio. En primer término, felicitar al Instituto por ofrecernos la oportunidad de oír una exposición de la alta categoría de la que hemos oído esta mañana, como también las ha habido en otras ocasiones. Y en segundo lugar, felicitar al presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños Gayer, por esta exposición y por esta lección de patriotismo y de honradez política para nicaragüenses y no nicaragüenses que hayan tenido acceso a su palabra ilustrada y a su experiencia, y que representa una lección para el presente y para el futuro. Para las dos entidades, para el Instituto y para don Enrique Bolaños, estadista ejemplar, mis más sinceras congratulaciones de parte del diario Las Américas. Y con esto cerramos entonces.